Smile and Learn. ¡Hola! Bienvenidos al mundo de los cuentos. ¿Os gusta leer? A mí me encanta. Para comenzar, debemos saber que un cuento es una narración corta y sencilla, que leemos para entretenernos, desarrollar nuestra imaginación y aprender. Son historias ficticias, es decir, imaginarias, aunque también pueden inspirarse en hechos reales. Los cuentos tienen 4 elementos principales: los personajes, el espacio, el argumento y el tema. Vamos a explorarlos juntos. Personajes. Cuando leemos un cuento, conocemos a los personajes. Ellos realizan las acciones de la historia. Los protagonistas o personajes principales son los más importantes del cuento, y los personajes secundarios tienen menor importancia, pero también ayudan al desarrollo de la historia. ¿Cuál es el protagonista del cuento que más os gusta? ¿Existen en él personajes secundarios? ¡Continuemos! Espacio. La historia de un cuento se desarrolla en un espacio específico. Es el lugar donde sucede la historia. El lugar es mucho más importante de lo que parece para el desarrollo de la historia. No es lo mismo que los protagonistas estén en una isla desierta, en una peligrosa selva o en una casa encantada. ¡Buh! ¡Qué miedo! Argumento. También debemos saber que todos los hechos que suceden en orden en el cuento son conocidos como argumento. Todas las acciones importantes de la historia forman parte del argumento del cuento. Intentad recordar un resumen en orden cronológico de vuestro cuento favorito. Ese resumen sería el argumento del cuento. Tema. Finalmente, todos los cuentos tratan sobre algún tema, como por ejemplo, el amor, la amistad o el miedo. Los cuentos nos invitan a reflexionar y suelen transmitirnos algún mensaje importante. Muchas veces no solo nos divertimos, sino que también podemos aprender de ellos. El tema de mi cuento favorito es la importancia de la familia. ¡Me encanta! Muy bien. Ahora pensemos en la organización de un cuento. En general, el cuento tiene 3 partes muy importantes: la introducción, el nudo y el desenlace. Introducción. Primero, la introducción. Este es el punto de partida de la historia. Aquí conocemos a los personajes y también se nos presenta el espacio. Nudo. En segundo lugar, tenemos el nudo de la historia. Aquí, por lo general, el protagonista se enfrenta a algún conflicto que rompe la tranquilidad inicial de la historia. No hay cuento interesante sin un problema que resolver, ¿verdad? Desenlace. Para finalizar, está el desenlace. En esta parte se relata cómo acaba la historia y se descubre si el personaje ha resuelto el conflicto o no. Los cuentos son entretenidos y nos dan la posibilidad de descubrir historias emocionantes leyéndolos. Os animo a que vayáis a la biblioteca o a una librería y busquéis un libro que os llame la atención. Tenéis muchas aventuras por descubrir. Hola, hoy aprenderemos cuáles son las características y elementos de una obra de teatro. Pero vayamos por partes. ¿Qué es exactamente una obra de teatro? Una obra de teatro es un género literario puesto en escena, formado por diálogos que comparten los personajes para contar una historia. Las obras de teatro suelen representarse en teatros y su fin es entretener al público. Los elementos más importantes de una obra de teatro son el escenario, los personajes, el guión y el público. Escenario. Aquí tenemos el escenario. Imaginad que se abre un mundo nuevo cada vez que sube el telón. El escenario nos da una idea de dónde están los personajes y lo que pasa a su alrededor.
dándole vida a la historia. Cuando vemos que la decoración en escena cambia, nos suele indicar que hemos empezado un nuevo acto. Se llama acto a cada una de las partes en las que se divide la obra, marcando cambios significativos en el tiempo y lugar de la historia. Estos actos están formados por escenas, que son situaciones específicas que suelen coincidir con la salida y entrada de los personajes del escenario. Guión. El guión es interpretado por los actores. Sin él no tendríamos historia. Incluye diálogos y acotaciones. Los diálogos dicen qué personaje habla poniendo su nombre al inicio de este en mayúsculas. Las acotaciones son las indicaciones para los actores. Pueden ser acerca del escenario, el vestuario o gestos que tienen que realizar. Siempre se escriben con letra cursiva y suelen aparecer en paréntesis. Personajes. Bien, hablaremos de los personajes, que son representados por actores. Estos tienen emociones, historias y desafíos que nos transmitirán a lo largo de la obra. En el escenario cobran vida. Aquí diferenciamos a los protagonistas, es decir, los personajes principales, quienes son el centro de la historia, de los personajes secundarios, quienes aparecen ocasionalmente y apoyan el desarrollo de las distintas situaciones. La cuarta pared. ¿Alguna vez habéis oído hablar de la cuarta pared? En todas las obras de teatro, los actores imaginan una cuarta pared que separa lo que pasa en el escenario de la audiencia, lo que les permite presentarse como si el público no estuviera ahí. Público. Un factor clave en una obra de teatro es el público, también llamado audiencia. El público es imprescindible, pues es a ellos a quienes se les presenta la obra de teatro. Elementos complementarios. Además, hay unos elementos adicionales que nos ayudan a complementar la puesta en escena y hacerla más real y animada, como lo son la iluminación, el maquillaje, el vestuario y el sonido. Géneros. Las obras de teatro pueden dividirse en muchos géneros, pero los más importantes históricamente han sido la comedia y la tragedia. La comedia es una obra de teatro divertida. Suele tener un final feliz y provoca risa en los espectadores. Por otro lado, la tragedia trata de eventos desafortunados, siempre con un final trágico, como la muerte de un personaje o el dolor intenso de otro, y produce compasión y pena en el espectador. Existen otros géneros como el musical o la ópera, donde los actores cantan, o el monólogo, donde solo hay un actor. El teatro es como una ventana a nuevos mundos, llenos de personajes e historias emocionantes. Así que la próxima vez que vayáis al teatro, disfrutad de cada momento y dejad volar vuestra imaginación. Hola, bienvenidos al mundo de las entrevistas. Sé que habéis escuchado hablar de ellas, pero ¿sabéis lo que son? Acompañadme y os lo cuento. Una entrevista es una conversación entre dos o más personas. Pero cuidado, no se trata de una conversación cualquiera. En las entrevistas, una de las personas se encarga de hacer preguntas a la otra para obtener información específica. Estas preguntas se suelen hacer con un objetivo, como descubrir las experiencias, historias o conocimientos de la otra persona. Los temas de las entrevistas pueden ser variados, como por ejemplo, deporte, cine o ciencia. Cualquier tema que os podáis imaginar.
Los elementos más importantes de una entrevista son el entrevistado, el entrevistador y las preguntas. Entrevistado. El entrevistado o entrevistada es la persona que recibe las preguntas. Puede ser alguien que hable sobre su trabajo, vida personal o dé opiniones sobre un tema de interés. Entrevistador. La persona que hace las preguntas es el entrevistador o entrevistadora. Un buen entrevistador es alguien que se prepara muy bien antes de comenzar la entrevista y hace una investigación sobre el entrevistado. Esto le ayudará a saber qué preguntar. Preguntas. Las preguntas son las herramientas que tiene el entrevistador para obtener información sobre el entrevistado. Existen dos tipos de preguntas: las preguntas cerradas y las preguntas abiertas. Las preguntas cerradas son aquellas que pueden contestarse con una sola palabra. Por ejemplo, podríamos preguntarle a un astronauta: ¿alguna vez has visto un extraterrestre? Aquí la respuesta sería sí o no. Una pregunta abierta es la que le permite al entrevistado profundizar más en su respuesta. Un ejemplo es: ¿qué harías si te cruzaras con un extraterrestre? En las preguntas abiertas, las respuestas son más elaboradas y detalladas, invitando al entrevistado a compartir su pensamiento o una información ampliada. Recordad, en las entrevistas lo que nos interesa es lo que el entrevistado tiene que decir, no lo que el entrevistador piensa. Es muy importante siempre hacer las preguntas de manera respetuosa. ¡Genial! Ahora que hemos terminado la entrevista, veamos cómo se puede presentar esta información para que resulte interesante. Las entrevistas pueden compartirse por escrito, transcribiendo palabra a palabra lo que se ha dicho y plasmándolo en un artículo para una revista, periódico o incluso un libro. Las entrevistas también se pueden grabar, tanto en audio como podría ser un podcast o en vídeo, que podemos ver en redes sociales o en televisión. Para llamar la atención de los espectadores y que lean, escuchen o vean la entrevista, debemos incluir un título interesante y llamativo, que destaque al entrevistado y la temática que se trata. Por ejemplo, un día en la vida de un astronauta. Seguro que os gustaría saber los detalles. También se puede incluir una frase que haya dicho el entrevistado, para destacar una idea importante o interesante. Por ejemplo, lo que más echo de menos en el espacio es la pizza recién salida del horno. Además, es importante incluir una introducción antes de mostrar nuestra entrevista. Así, quienes la vean sabrán qué esperar de ella y algunos detalles que se tratarán. Las entrevistas son muy interesantes porque nos ayudan a conocer más sobre las personas entrevistadas a través de su propia voz. Probad a ponerlo en práctica. Pensad en una persona que os interese de vuestro entorno, informaos bien y hacedle una entrevista. Veréis cómo aprendéis un montón. Hola, bienvenidos al mundo de las noticias. Sé que habéis escuchado hablar de ellas. También las habréis visto en televisión o leído en algún medio de comunicación. Hoy vamos a explorar qué son y qué elementos las componen. Empecemos por el principio. Las noticias son relatos de acontecimientos actuales y de interés para el público. Nos aportan información sobre las cosas importantes que ocurren en el mundo y que, por ello, deben ser comunicadas. Lo hacen de forma objetiva, es decir, sin incluir la opinión de quien lo comparte. Las noticias pueden ser alegres, tristes o incluso sorprendentes. Pero, ¿qué hace que una determinada información sea una noticia realmente? Una información es noticiable si cuenta con alguna de las siguientes 3 características. Por un lado, si es algo infrecuente. Imaginaos la sorpresa que nos llevaríamos si empezara a nevar
en pleno verano. Por otro lado, si es algo que afecta a muchas personas, como unas elecciones nacionales. Y por último, una información es noticiable si se trata de algo novedoso, es decir, algo que hoy sabemos y ayer desconocíamos. No tendría sentido reportar algo que ocurrió hace mucho tiempo. Existen distintos tipos de medios a través de los cuales se pueden compartir las noticias. Por un lado, existe la prensa escrita, la que se vería a través de un periódico, impreso o digital, y que suele incluir fotografías que apoyan lo que dice. También está la prensa radiofónica, la que se transmite únicamente por audio. Tal vez en el coche la has escuchado o en la radio o a través de un podcast. Finalmente, tenemos la prensa multimedia, que combina los diferentes métodos, usando imágenes, vídeos, audios y texto. La verás en televisión o en redes sociales. Pero, independientemente del medio en el que aparezca, las noticias suelen tener una estructura similar. Empecemos por el principio. Las noticias siempre tienen un titular llamativo. Es la forma de captar la atención del receptor y así generar interés para leer, escuchar o ver la noticia completa. Por ejemplo, si lees «Hallada una nueva especie de foca», seguro que te gustaría saber más sobre este descubrimiento. Ahora llega una parte muy importante, la entradilla. Es la primera parte de la noticia y es muy importante, porque si al receptor no le parece interesante, es probable que deje de leerla o escucharla. Por ello, una buena entradilla debe contener la información de un solo vistazo. ¿Queréis saber un truco? La entradilla debe responder a 5 preguntas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Para darnos la información más completa posible. Por ejemplo, esta semana un grupo de científicos ha descubierto una nueva especie de foca en el Ártico, aislada desde hace 100.000 años. Después, en lo que se llama el cuerpo de la noticia, encontraremos la información que se desarrolla a profundidad. Pero, como bien sabemos, hay muchas fuentes de información hoy en día, por lo que es importante asegurarnos de que las noticias provengan de una fuente fiable. Por ejemplo, en este caso, la fuente fiable son las entrevistas a expertos en mamíferos marinos. Las noticias nos mantienen informados sobre lo que está sucediendo en el mundo. Para escribir una noticia, recordad buscar un título llamativo, mencionar fecha y lugar, responder a las preguntas clave y, por supuesto, consultar fuentes fiables. ¡Hasta pronto, amigos! Hola de nuevo, amigos y amigas. Hoy vamos a aprender sobre las cartas, para entender por qué aún hoy son tan importantes. ¡Qué alegría! Me ha escrito mi amiga Keiko de Japón. Voy a responderle. Para empezar, debemos saber que una carta es una forma de comunicación escrita a distancia. La persona que escribe y envía la carta es el remitente y quien la recibe es el destinatario. Las cartas suelen escribirse en un tono formal, aunque dependiendo de a quién vaya dirigida, esto podría variar. A continuación, vamos a conocer un poco más sobre las partes de una carta. Estas son la fecha y lugar, el saludo, el cuerpo, la despedida y la firma. Fecha y lugar. En primer lugar, siempre encontraremos el lugar y la fecha en la que se escribió la carta. Esta información se escribe en el margen superior derecho. ¿Lo veis? Saludo. El saludo es la parte de la carta donde se indica a quién va dirigida esta. Por ejemplo, querida Keiko o al Ayuntamiento de Madrid. Cuerpo. El cuerpo de la carta es la parte más importante, ya que contiene el mensaje que el remitente quiere transmitir al destinatario.
es donde se incluye que se quiere comunicar. Despedida. La despedida es la parte final de la carta y contiene un mensaje para decirle adiós al destinatario. Esta puede incluir buenos deseos para quien lee la carta o expresiones de agradecimiento o cariño, como por ejemplo, un fuerte abrazo. Firma. Con la firma damos por finalizada la carta y sirve para identificar a la persona que la escribe. La firma hace aún más personal la carta, ya que es un conjunto de trazos y letras escritos por nosotros. ¡Nuestra firma es única! Postdata. La postdata es una parte opcional de las cartas. Se escribe siempre debajo de la firma y se utiliza para hacer recordatorios, llamadas de atención o incluir algo que hemos olvidado escribir en el cuerpo de la carta. Por ejemplo, postdata. No olvides traer dulces japoneses, ¡me encantan! Como seguramente sabes, las cartas se envían dentro de sobres. Para que la carta llegue a su destino, los datos del destinatario deben estar escritos en la cara delantera del sobre. Así el cartero sabrá exactamente a dónde enviar la carta. Es necesario que los datos personales del remitente estén escritos en la parte trasera del sobre, para que el destinatario sepa quién la envía. También es importante escribir los datos del remitente por si la carta no llega a su destino, que el cartero nos la traiga de vuelta. Para enviar una carta es imprescindible pegar un sello en la parte delantera del sobre. Los sellos son pequeñas piezas de papel que se pegan en los sobres como evidencia de que el servicio postal ha sido pagado. Estos suelen estar diseñados con símbolos nacionales o algún elemento de la cultura del país. Las cartas aún son muy importantes. Ayudan a las personas a comunicarse y enviar información relevante, especialmente en los lugares donde no hay fácil acceso a Internet. Escribid una carta a un familiar o amigo. Así ponéis en práctica todo lo aprendido. ¡Le encantará! Bienvenidos al mundo de las palabras. Hoy hablaremos sobre 3 herramientas que usan los escritores para hacer que sus historias sean más interesantes. Estamos hablando de las figuras literarias conocidas como símil, metáfora e hipérbole. Vamos a descubrir qué son y cómo pueden hacer que nuestras historias sean aún más emocionantes. Símil. ¿Alguna vez habéis escuchado la expresión rápido como un relámpago o terco como una mula? Bien, pues esos son símiles. Un símil es una comparación que hace entre dos cosas, usando como o cual, para destacar una similitud o semejanza. ¿Podéis pensar en otros ejemplos de símiles que hayáis escuchado? ¡Excelente! Yo también he pensado en algunos que he escuchado antes. Por ejemplo, me han dicho muchas veces que duermo cual bebé, porque mi sueño es profundo. Otro ejemplo es que en clase de matemáticas siempre me dicen que soy lista como un zorro, ya que se me da muy bien resolver problemas. Metáfora. Ahora, imaginad que quiero decir que alguien es muy alto. ¿Podría decir Pedro es tan alto como un gigante? ¡Claro! Pero ¿y si dijera simplemente Pedro es un gigante? Eso es una metáfora. En una metáfora no usamos como o cual. Simplemente decimos que una cosa es otra para resaltar su parecido. Seguramente has escuchado a alguien decir «el tiempo es oro», para indicar lo valioso que es el tiempo, o «la vida es una montaña rusa», para decir que la vida está llena de momentos buenos y malos. Aquí vemos la relación que hay entre dos elementos. No es algo literal, sino una forma que nos ayuda a expresarnos mejor y de manera descriptiva. ¿Se os ocurren otros ejemplos de metáforas? ¡Excelente! Hipérbole. Sigamos con la hipérbole.
Suena como una palabra grandiosa, ¿verdad? Pero no os preocupéis, no es nada complicado. La hipérbole es una figura literaria que consiste en exagerar una situación, cualidad o característica para enfatizarla. Imaginad que decimos, tengo tanta hambre que podría comerme un elefante. Seguro que no es en sentido literal, pero sí que le da una idea a los demás de cuánta hambre tenemos. Otro ejemplo es, te estuve esperando 1000 horas. Sabemos que no he estado 1000 horas en sentido literal, pero entendemos que he esperado por un largo tiempo. Ahora os toca a vosotros. Pensad en algo que os guste mucho y tratad de describirlo usando un símil, una metáfora o una hipérbole. ¿Qué os hace sentir? ¿Cómo huele? Conseguiréis que vuestras palabras sean tan mágicas como las de los escritores. Bienvenidos al maravilloso mundo de las palabras. Los escritores usan varias herramientas para hacer que sus poemas e historias sean más interesantes. Hoy aprenderemos las figuras literarias de personificación, aliteración y repetición. Es más fácil de lo que parece, no os preocupéis. Vamos a descubrir qué son y cómo pueden hacer que nuestras historias sean aún más emocionantes. Personificación. Empecemos con la personificación. Con esta figura literaria le damos vida humana a cosas que normalmente no la tienen. Es decir, se le atribuyen cualidades, características o acciones humanas a objetos o animales. ¿Qué tal si decimos el sol sonríe en el cielo? Como sabéis, el sol no puede sonreír. Entonces, ¿por qué decidimos expresarlo de esta manera? Si lo pensáis, suena mucho más evocador, ¿no os parece? Y es capaz de transmitirnos una sensación distinta que si decimos simplemente que el sol brilla en el cielo. O imaginad que decimos, los árboles bailan con el viento. Sabemos que los árboles no bailan, pero a veces un fuerte viento nos puede ayudar a creerlo. Aliteración. ¿Os gusta jugar con los sonidos? Pues os encantará esta figura literaria. La aliteración consiste en la repetición de un sonido en varias palabras de un mismo verso o frase. Por ejemplo, si decimos, solo se escuchaban los sonidos de las serpientes en la selva. Notad cómo el sonido s se repite y le da un ritmo especial a la frase. De hecho, nos ayuda a sentir las serpientes. Otro ejemplo es, mi mamá me mima al mecerme. Fijaos en cómo el sonido de la M se repite y además ayuda a transmitirnos una sensación de suavidad. Repetición. Finalmente, tenemos la repetición. A veces, repetir es la clave para que algo sea aún más importante o emocionante. Esta figura literaria consiste en usar una palabra o frase varias veces para crear énfasis o impacto. Por ejemplo, si decimos ¡corre, corre, corre sin parar!, nos ayuda a sentir la acción con mayor intensidad. Ahora, ¿qué tal si decimos soñar, quiero soñar, ir a dormir y soñar hasta despertar? Mirad cómo resalta la acción específica de soñar a través de la repetición. Lo hace aún más emocionante, ¿verdad? Ahora os toca a vosotros. Pensad en algo que queráis expresar y tratad de describirlo usando la personificación, la aliteración o la repetición. Conseguiréis hacer que vuestras palabras sean tan mágicas como las de los escritores. ¡Hola! Bienvenidos al mundo de las oraciones. Hoy vamos a aprender lo que es una oración y a explorar los tipos que existen. Cada uno de los tipos de oraciones nos ayuda a expresarnos de forma diferente y tiene una intención específica. Hoy aprenderemos las oraciones enunciativas, desiderativas, interrogativas, exclamativas, imperativas
y dubitativas. Pero primero, ¿qué es una oración? Una oración es un conjunto de palabras ordenadas que tienen un sentido y que, por lo tanto, expresan una idea completa, transmitiendo un mensaje o información específica. Por ejemplo, mi padre fue al mercado. Corrí rápido para coger el tren. O, quiero dormir. Fácil, ¿verdad? Veamos uno a uno los tipos de oraciones. Oraciones enunciativas. Comencemos con las oraciones enunciativas. Estas nos cuentan algo y pueden ser afirmativas o negativas. Las afirmativas, como dice su nombre, afirman algo. Por ejemplo, el sol brilla en el cielo. ¿Veis cómo estamos afirmando un hecho? Por otro lado, las negativas niegan algo. Por ejemplo, no tengo hambre. Las podemos identificar porque llevarán palabras como no, nunca o tampoco. Oraciones desiderativas. Otro tipo son las oraciones desiderativas, donde expresamos un deseo. Por ejemplo, espero que no llueva hoy. Ojalá lleguemos pronto. ¿Notáis cómo decimos algo que esperamos que suceda? Oraciones interrogativas. Ahora, usando nuestro sombrero de detective, vamos a explorar las oraciones interrogativas. Estas nos ayudan a obtener información y se formulan en forma de pregunta. Pueden hacerse de forma directa y llevar signos de interrogación. Por ejemplo, ¿cuál es tu deporte favorito? Pero también se pueden dar sin signos de interrogación, lo que las convierte en oraciones interrogativas indirectas. Por ejemplo, me gustaría saber cuál es tu deporte favorito. ¡Cuidado! En las oraciones interrogativas debemos añadir una tilde a los pronombres interrogativos que usamos. ¿Cuál? Pasa a ser ¿cuál? ¿Quién? Se convertirá en ¿quién? Y así sucesivamente. Oraciones exclamativas. Vamos a añadir un poco de emoción a nuestro recorrido con las oraciones exclamativas. Estas expresan fuertes emociones o sentimientos. Por ejemplo, ¡qué ganas de ver a mis abuelos! Aquí lo más importante son los signos de exclamación, que enfatizan lo que estamos diciendo y que siempre tienen que estar presentes. Oraciones imperativas. Es hora de ser jefes y mandar mucho con las oraciones imperativas. En este caso, damos órdenes, instrucciones o hacemos peticiones, como por ejemplo, limpia tu habitación, colorea esa flor de rojo o ayúdame a recoger la basura, por favor. Veréis que no necesitan un sujeto explícito y la clave es que el verbo de acción siempre aparece al principio. Oraciones dubitativas. Finalmente tenemos esta caja misteriosa. Al hablar sobre lo que creemos que está dentro de ella, usamos las oraciones dubitativas. Por ejemplo, quizás la caja esté llena de pelotas. O tal vez la caja está vacía. ¿Lo veis? Las usamos cuando no estamos seguros de algo y tenemos dudas, hablando de una posibilidad. Y así concluimos nuestra exploración por el mundo de las oraciones, aunque hay muchas más, como las oraciones condicionales, las causales y las comparativas, pero ya profundizaremos en ellas más adelante. Por ahora, recordad, las enunciativas informan, las desiderativas muestran un deseo, las interrogativas preguntan, las exclamativas expresan emociones, las imperativas dan órdenes y las dubitativas comunican una duda. Ahí va un reto. A lo largo del día, seguro que utilizáis todos los tipos de oraciones. ¿Os atrevéis a tratar de identificarlas? ¡Seguro que lo conseguís! Hola amigos, mi nombre es Punto, del equipo Signos de Puntuación.
Y sí, soy un superhéroe. ¿Sabéis cuál es mi misión? ¿No? Pues abrid bien las orejas, compañeros. ¡Empezamos! Para empezar, os diré que los signos de puntuación son muy importantes para comunicarnos y expresar nuestras ideas con claridad cuando escribimos, leemos o hablamos. Hoy os hablaré sobre mí, el punto. El punto es un signo de puntuación que se utiliza para marcar el final de una frase que no sea interrogativa o exclamativa. Por ejemplo, el superhéroe tiene poderes. Al final de la oración colocaremos un punto para indicar que ésta termina. Recordad que cuando acaba una frase y colocamos un punto, la palabra que aparece después empieza siempre con mayúscula. ¡Que no se os olvide! Existen 3 tipos de puntos: el punto y seguido, el punto y aparte y el punto final. El punto y seguido separa 2 frases que guardan relación y que están en un mismo párrafo. ¿Lo vemos con un ejemplo? Los ladrones atracaron el banco porque el superhéroe estaba de vacaciones. Colocamos un punto y seguido porque la siguiente oración guarda relación con la primera. No dejaron ni un céntimo en la caja fuerte. Fácil, ¿verdad? Veamos en qué se diferencia de los otros puntos. El punto y aparte señala el final de un párrafo. A continuación, se debe cambiar de línea y comenzar un párrafo nuevo. El punto y aparte permite desarrollar una idea distinta dentro de la misma temática del texto. Sigamos con el mismo ejemplo. No dejaron ni un céntimo en la caja fuerte. Punto y aparte. Y nos vamos a otro renglón porque se inicia una idea distinta, pero dentro de la misma temática. Cuando el superhéroe volvió a la ciudad y leyó la noticia en el periódico, buscó a los ladrones sin descanso. El punto y final marca el final del texto. De esta forma sabremos que el texto y el mensaje ha terminado. Acabemos con el ejemplo. Tras muchas horas de duro trabajo, los encontró en su guarida mientras contaban el dinero robado. El superhéroe los detuvo y los entregó a la policía. Punto final. Se terminó el texto. Uf, menos mal que la historia acaba bien. Nos dejaba un poco mal a los superhéroes. ¡Guau! ¡Qué importantes somos los puntos, eh! Recuerda que existen diferentes tipos de puntos: el punto y seguido, el punto y aparte y el punto final. Ah, y pon mucha atención. Cuando acaba una frase y colocamos un punto, la palabra que aparece después empieza siempre con mayúscula. Y ahora, amigos, tengo que poner punto y final a este vídeo. El deber me llama. ¡Hasta pronto! Hola, amigos. Mi nombre es Coma y soy una superheroína del equipo Signos de Puntuación. Mi misión en este loco mundo es... bueno, en realidad tengo muchas misiones. ¿Te quedas y te las cuento? Lo primero que os diré es que los signos de puntuación son muy importantes para comunicarnos y expresar nuestras ideas con claridad cuando escribimos, leemos o hablamos. Hoy aprenderéis sobre mí, la coma. La coma se utiliza para representar una pequeña pausa en el texto. Yo creo que será más sencillo si vemos ejemplos con una historia. Tras un largo día de robos por toda la ciudad, los delincuentes están hambrientos y demasiado cansados para cocinar, por lo que se disponen a pedir algo para cenar. No te confundas con el punto. La pausa de la coma es un poquito más corta y la palabra que le sigue va en minúscula, a no ser que la palabra en sí lleve mayúscula, como un nombre propio, por ejemplo. Pero eso es otro tema. Centrémonos en mí. Utilizaremos la coma en las siguientes situaciones: separar los elementos de una enumeración, aclarar algo, separar el nombre de la persona de un mensaje y al utilizar algunos conectores o expresiones. Lo sé, hago muchas cosas. Es agotador. ¿Lo vemos con más calma? Usamos comas para separar los elementos de una enumeración. Sigamos con la historia. Susan, coma, Cobra, coma, Cleo y Jack son los miembros de esta peligrosa banda. No se ponen de acuerdo sobre si pedir pizza, coma, sushi o hamburguesa. También usamos comas para explicar o aclarar algo. Veamos.
Susan, coma, porque vamos a explicar quién es, la jefa de la banda, ponemos otra coma porque hemos acabado la aclaración, quiere pizza. Cobra, coma, el más gruñón de todos, coma, se empeña en pedir sushi. Cleo, coma, la más glotona, coma, se comería una hamburguesa gigante. Por último tenemos a Jack, coma, el más indeciso, coma, que no sabe qué le apetece más. ¿Lo vas cogiendo? También usamos comas para separar el nombre de la persona a la que se dirige el emisor del mensaje para llamar su atención o dar una orden. Veamos cómo sigue la historia. La jefa hizo gala de sus dotes de mando. Jack, coma, te ordeno que votes para pedir pizza para acabar con este empate. Cabizbajo, Jack contestó, haré lo que tú digas, coma, Susan. Por último, diremos que también usamos comas con algunos conectores como a veces, por ejemplo, es decir, sin embargo o además. Sigamos con la historia. Sonó el timbre tras una hora de espera. Debía ser el repartidor, coma, sin embargo, coma, escucharon ruidos sospechosos tras la puerta. El repartidor entró cuando decidieron abrir la puerta y, coma, además, coma, estaba acompañado por la superheroína y la policía. Iban a detener a toda la banda. ¡Guau! ¡Qué historia más extraña! Bueno, nos ha servido para aprender que la coma se utiliza como una pequeña pausa en el texto. ¿Recordamos cuándo podemos usarlas? Utilizamos las comas para separar los elementos de una enumeración, aclarar algo, separar el nombre de una persona de un mensaje y al utilizar algunos conectores o expresiones. Pues esto ha sido todo sobre las comas, amigos. ¡Hasta luego! La de cosas que hemos aprendido en un solo vídeo. ¿Sabes que tenemos muchos más? Imagina todo lo que puedes llegar a aprender. Suscríbete al canal educativo de Smile and Learn para aprender a la vez que te diviertes.